Hola alumnos de primero, me da gusto saludarlos otra vez, espero se encuentren muy bien. Y bueno, vamos a empezar. En este video va a ser como el video anterior, es una guía para que ustedes puedan ir resolviendo los ejercicios del libro. En este caso vamos a hablar de la guerra de las trincheras. Si vas a responder tu libro siguiendo el video, ubícate en la página 40, que es donde nos quedamos de los ejercicios de la semana pasada. Entonces te vas a la página 40. Antes de seguir, nada más quiero ofrecerte una disculpa porque seguramente vas a oír ruidos fuera. No sé qué tanto se alcancen a escuchar, espero que no mucho, porque está una construcción aquí a un lado, ¿no? Entonces es un caos aquí afuera de mi casa. Y bueno, pues debo tener aquí a los perritos adentro, así que si ladran o algo, pues ni modo, vamos a esperar que no suceda. Entonces estamos en la página 40, ¿no? Dice ahí en las instrucciones que están en Classroom que resuelvas la actividad del inicio en tu libreta. En el inicio está una serie de preguntas. La primera dice: ¿a qué piensas que se refiere el término trinchera en una guerra? Nosotros ya hemos platicado en clase sobre las trincheras, entonces ya debes de tener, si no te acuerdas exactamente qué es, debes de tener al menos ya una idea, ¿no? Acuérdate que la trinchera es estas como zanjas que se hacen en la tierra, en las que tienen a veces más de 1 metro de profundidad y que son líneas así, ¿no? Entonces ahí se meten los soldados y de ahí lanzan un ataque a una trinchera que va a estar tantos kilómetros enfrente, y es un fuego de frente, no es un fuego cruzado. Y las trincheras se usaron, fue como una técnica de guerra sobre todo en la Primera Guerra Mundial, que fue muy famosa la guerra de las trincheras por lo que duró y pues el contexto de una guerra mundial en el que estaban, ¿no? Entonces la guerra de las trincheras debes de poner algo pues que va con esta idea, ¿no? Las trincheras podríamos decir que son lo contrario a las barricadas. Las barricadas es cuando seguramente has visto en películas y eso, que está el piso, la superficie, y hacen como una pila de costales. Costales es lo más usual, ¿no? Que salen como costales de arena y eso. Y los soldados se ponen del lado de atrás para protegerse. Eso es una barricada, o sea, cuando es para arriba es barricada, cuando es para abajo es trinchera, ¿sí? Vas a poner entonces qué piensas a qué alude este término de trinchera. Pregunta número 2, ¿qué tipo de armas químicas conoces? Pues hay un montón de armas químicas, sobre todo que se usan actualmente. Todo lo que tenga que ver con con el lanzamiento de gases, de explosivos, esas son armas químicas, ¿no? Entonces puedes investigar en Google cuáles hay, aunque no sean que tú ya te las sepas, pero las puedes buscar y poner algunos ejemplos de ellas ahí, ¿no? Por ejemplo, creo que en las imágenes que habías llevado una vez habíamos hablado sobre un ácido que te levantaba la piel, ¿no? Que era, ese se utilizó en la Segunda Guerra Mundial, que fue en Napalm. Te hace llagas en la piel, y hay otros que son parecidos, ¿sí? Tercer pregunta, ¿quiénes piensas que son los más afectados con el uso de químicos? ¿Serán los más afectados los soldados? ¿O será más afectada la población civil? ¿O son más afectados los que los crean, los científicos? ¿O son más afectados los que los ordenan a usar, que son los políticos por parte del Estado? ¿Quiénes son los más afectados en esto? Tú vas a poner quiénes tú consideras, ¿ok? Eso es en tu libreta. El desarrollo, que también son preguntas que vas a contestar en tu libreta. Ahí tienes que leer, acuérdate que siempre leemos contenidos, que están en la parte de atrás, y luego resolvemos, ¿sí? Vas a leer la guerra de trincheras y uso de armas químicas, que están en los contenidos. Y la primera pregunta dice: ¿por qué se generalizó la guerra de las trincheras? ¿Por qué se generalizó? Quiere decir, ¿por qué se van involucrando más países? ¿Ok? Acuérdate
Que dijimos que en la Primera Guerra Mundial, aunque inició con el asesinato de un archiduque en específico, se fueron sumando otros países que eran potencias de manera que se vuelve un caos en toda Europa, ¿no? ¿Por qué la guerra de las trincheras provoca eso? Bueno, pues ahí lo vas a leer y vas a responder que tiene mucho que ver con que la guerra de las trincheras se lleva a cabo en uno de los reinos, de los países, perdón, más simbólicos de la Primera Guerra Mundial, que fue Francia, que es de los que tuvieron mucho protagonismo, ¿no? Entonces, y bueno, pues los alemanes, así que la guerra de las trincheras hizo que otros países también tuvieran injerencia porque se están peleando un territorio que es muy deseado, ¿no? Así que van entrando otros países también. ¿Cómo alargó la guerra el uso de las trincheras? Pues aquí la cosa fue que vienen los alemanes y quieren, acuérdate, la guerra es ganar territorio, ¿no? Entonces vienen los alemanes en Europa queriendo agarrar todo, pero luego se topan con los franceses y o sea, quedan como de frente, ¿no? Los franceses aquí les dicen, ustedes ya no pueden pasar por aquí, a menos que me ganen, y entonces es cuando quedan de frente, y por eso se usa la técnica de las trincheras, porque ellos quieren avanzar y ellos no los quieren dejar, o sea, las trincheras son un muro para que los alemanes no sigan avanzando en territorio europeo, ¿de acuerdo? La cosa fue que nadie ganaba, o sea, el problema aquí es que no ganaban ni los franceses ni los alemanes, y pues eso hizo que se extendiera el conflicto, el tiempo del conflicto, y estaban como cuando jugamos a la cuerda, que estamos jale y jale, ¿no? Y ninguno gana. Entonces, ahí tiene que suceder cuando los alemanes, para su mala suerte, hunden este barco que era inglés y que tenía tripulación que era estadounidense. Los estadounidenses, que no se habían metido en la Primera Guerra Mundial porque era un relajo europeo más bien, ahí dicen, a ver, no, Alemania mató civiles estadounidenses, entonces como Estado yo declaro la guerra en contra de los aliados, que son los alemanes y sus aliados, ¿no? Entonces entra Estados Unidos en acción en la Primera Guerra Mundial, y ahora sí, y sale Rusia, ¿no? Acuérdate que Rusia empieza a tener su propia revolución dentro de su territorio, o sea, rusos contra rusos, y Rusia decide abandonar la Primera Guerra Mundial. Entonces sale Rusia, pero entra Estados Unidos, y cuando entra Estados Unidos dice, pero a ver, o sea, ¿qué está pasando aquí con esto de las trincheras? ¿Cómo es que no, ninguno de los dos gana? Y con todo el poderío bélico que tiene Estados Unidos, que ya tenía desde entonces ahí, entra a romper ese equilibrio en la cuerda, digamos, ¿no? Están muy parejos, dando, y cuando entra Estados Unidos la balanza sí se desequilibra bastante y ayuda a la victoria de los franceses. Por eso en algunas películas o en algunos programas, no sé qué ves, vas a ver que a veces Estados Unidos se burla de los franceses porque les dicen que de no ser por ellos los franceses hablaran alemán, ¿no? Porque al final pues Estados Unidos entra como un héroe, digamos, para los franceses, porque los ayuda a ganar. Y entonces la guerra de las trincheras va de esto, que los alemanes quieren avanzar, los franceses no los dejan, se empiezan a meter más en el pleito, no consigue ganar nadie, hasta que cometen el error los alemanes de hundir un barco que era inglés, pero que traía tripulación estadounidense. Estados Unidos declara la guerra, rompe ese equilibrio y se va con todo en contra de Alemania, y al final Alemania tiene que rendirse, ¿no? Más o menos ese es como el proceso de la guerra de las trincheras. ¿Cuál fue la relevancia del Tratado de Versalles? Bueno, cuando entra Estados Unidos en acción y Alemania es obligada a rendirse, al final de la guerra de las trincheras y eso, son obligados a firmar un tratado por haber perdido. Entonces ese tratado es el Tratado de Versalles, y en él quedan otros puntos, pero los tres más importantes es que Alemania tiene
que regresar las colonias que había ganado. O sea, todo lo que ganó de territorio lo tiene que devolver. Y luego, el 2, no puede ser un país militarizado, tiene que dejar de tener ejército. ¿Tú te imaginas Alemania diciendo, sí, claro, no voy a tener ejército? Claro que no, ¿verdad? Y sabemos que no, porque provocó la Segunda Guerra Mundial. El tercer punto había sido el pago de los gastos de la guerra. Entonces Alemania pierde las colonias, pierde el privilegio de tener su ejército y además tiene que pagar unas cantidades exorbitantes de gastos de guerra porque perdió. Eso hace pues que este Tratado de Versalles se considere como el antecedente del por qué se va a provocar una Segunda Guerra Mundial, ¿no? Porque los alemanes no van a estar conformes con todas estas cosas que les impusieron. Y bueno, esas son las 3 preguntas que vas a hacer en tu libreto, ¿ok? Y luego en tu libreto también vas a contestar el cuadro que está en la parte de abajo. Yo te voy a poner un mapa para que tú veas en Google Classroom, te voy a dejar un mapa para que veas cómo era antes y cómo era después. Lo que te está pidiendo es que escribas cómo cambió el territorio. Ya sabemos que unos países ganan territorio y otros pierden, pero aquí quieren que contestes exactamente cuáles se ganan y cuáles se pierden, ¿no? Por ejemplo, Alemania, que es la primera, Alemania no se llamaba Alemania, se llamaba Imperio Alemán. Después de la Primera Guerra Mundial, ya ahora sí se llama Alemania. En Alemania pierde por ahí ventaja de un poco de territorio frente a Dinamarca. Dinamarca se hace un poquito más grandecito y pierde territorio frente a un nuevo país que va a ser Polonia, Prusia, no, Polonia de este lado y toda la disolución del Imperio Austrohúngaro que va a crear otros tantos países, ¿no? Por ejemplo, se va a meter en territorio alemán un poco Checoslovaquia, Polonia que ya dijimos, y va a cambiar bastantito la forma de Austria, que antes era Imperio Austrohúngaro, Imperio Alemán, Imperio Austrohúngaro están pegados. Bueno, ahí se va a mover el mapa, ¿no? Yo te lo voy a dejar para que tú escribas exactamente cómo se movió. En el Imperio Austrohúngaro, que es el segundo, que antes estaba pues bastante grandecito, ese sí se va a disolver. Y entonces en vez de Imperio Austrohúngaro, que abarcaba gran parte de este territorio, vamos a tener a Polonia, Checoslovaquia, Austria, Hungría, Rumania ya estaba, Bulgaria ya estaba, Yugoslavia, Albania ya estaba, pero va a cambiar un poco su territorio. Y en esos países se va a convertir básicamente el Imperio Austrohúngaro, ¿no? Ese sí cambió completamente. El que sigue, ¿cuál es? El que sigue es la región de los Balcanes. Y en la región de los Balcanes, pues es esta franja también donde va a estar Yugoslavia, ¿no? Ahí va a cambiar el territorio, como ya dijimos, porque va a estar Austria, Yugoslavia, Albania y Grecia en esa franja de los Balcanes, ¿sí? Y luego, ¿cuál sigue? Las islas del Dodecaneso también van a salir ahí, que están frentito de Turquía. Finlandia, Letonia, Lituania y Estonia. Esos países son nuevos, van a ser nuevos, ¿ok? Porque esos estaban en el territorio del Imperio Ruso. Antes era Imperio Ruso, al final va a ser Unión Soviética y después va a ser URSS, que es como la URSS, como le vamos a decir, ¿no? En la orilla frente a, bueno, abajito de lo que ahorita es Finlandia y arriba de Alemania, en esa franjita lo hacen en el mapa, ahí se crean esos países que van a ser Lituania, Letonia, Estonia, que son los que te pregunté el libro, ¿no? Esos países no existían y en el mapa después ya existen, ¿ok? Ahí tú lo vas a ver en el mapa y lo escribes, lo contestas. Y luego, para el trabajo 1, las preguntas del cierre. ¿Cuál era la situación de Europa al término de la Primera Guerra Mundial? No todo es igual, ¿no? Habría que preguntar qué parte de Europa, porque no es lo mismo
cuál es la situación de Alemania y cuál es la situación de Inglaterra, y los dos están en Europa. Entonces tú vas a contestar, para los países que resultaron victoriosos, la situación fue tal. Vamos a decir en ideas generales que estamos hablando que en Europa, aunque hayan ganado, no quiere decir que se volvieron millonarios, no, para nada. Inglaterra estaba destrozada también, estaba destrozada el territorio que tenía, que era de la Triple Entente, porque el conflicto fue ahí. Entonces sí gané, pero mi país está destruido por las bombas y todo lo demás. Hay un montón de muertos, tengo un montón de viudas, un montón de huérfanos, de enfermos, etcétera, etcétera. Entonces sí gané, pero no quiere decir que me volví una potencia. A quien sí le sucedió eso fue, que es la segunda pregunta, ¿qué potencia económica se fortaleció después de la guerra? Pues fue Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ellos, uno, tenían una industria bélica en el norte del país, ¿no? Fabricaban armas. Entonces, desde antes que entraran a la guerra, ellos ya estaban ganando dinero porque están vendiendo armas, ¿no? Sin armas no hay guerra. Y luego, porque cuando entran a la guerra, resultan con la fuerza económica y bélica que ya tenían, pues están del lado de los ganadores, y entonces eso los posiciona como quienes casi rescataron a los franceses, así que diplomáticamente los pone muy arriba en el puesto, ¿no? De las potencias, de los países más importantes. Y otra es, desde luego, que en su país nadie aventó nada. O sea, en su país no fue el bombardeo, en su país no fueron los trancazos, así que Estados Unidos entra en la guerra, vende armamento, pero no sufre nada en su territorio. Así que no tenía, al final de la guerra, no tenía que restaurar nada, porque no se afectó, ¿sí? Eso es una gran diferencia entre Estados Unidos y los países europeos, que sí ganaron, pues que ellos sí estaban destruidos en su economía, ¿no? Y bueno, ni decir los que perdieron, pues estaban totalmente en la ruina, ¿sí? ¿Qué medidas internacionales se tomaron para mantener el ambiente de paz? Se hizo el intento por hacer eso viene en la lectura también, se hizo el intento por hacer una organización de países que ahora se llama ONU, Organización de las Naciones Unidas, pero antes de que se llamara ONU, se llamó Sociedad de Naciones. Esta Sociedad de Naciones tenía, si no me equivoco, unos 14 países, creo, que estaban, creo que empezó con, ya me revolví, creo que empezó con 7, se fueron sumando, algo así. Y pues la idea era la misma que la que tiene la ONU ahorita. La idea era evitar otra catástrofe que fuera una Segunda Guerra Mundial, que obviamente fracasó porque tuvimos una Segunda Guerra Mundial. Pero ese había sido un primer intento y se llamaba Sociedad de Naciones, ¿no? Ya en la Segunda Guerra Mundial, pues ya la Sociedad de Naciones ya no va a ser, pero sí se va a rescatar ese concepto, nada más que ahora se va a llamar Organización de las Naciones Unidas, que es la que hasta hoy tenemos vigente, ¿ok? Todo esto es trabajo número 1. Todo esto va a ir, por favor, ahora sí, en un solo correo, ¿ok? Yo solo voy a recibir tuyos 2 correos, porque son 2 trabajos, porque son 2 clases. Todo esto que llevamos ahorita es el trabajo 1 y va adjunto en el mismo correo, ¿de acuerdo? Vámonos entonces al trabajo número 2, que es la página que sigue, página 41, y te pide que observes las monedas que están ahí y escribas en tu cuaderno, desde luego, si sabes algo acerca de la Segunda Guerra Mundial. Entonces en tu cuaderno le pones inicio o las indicaciones, página tal, lo que sé de la Segunda Guerra Mundial, y contestas, ¿no? ¿Qué sabes de la Segunda Guerra Mundial? En el desarrollo otra vez tienes que leer. Acuérdate que leemos los contenidos siempre. Vas a leer totalitarismos y Segunda Guerra Mundial y vas a hacer lo que se te pide. ¿Qué sucesos marcaron la formación del nazismo? El nazismo es una ideología que tiene que ver con, primero, el rechazo al parlamento, o sea, que no haya reyes. Ellos no tienen reyes, tienen un canciller
que en el nazismo va a tomar ese puesto Adolf Hitler, ¿no? Y en esta ideología hay algunos elementos como el uso de propaganda, así como para los productos que nos gustan, que nos bombardean con comerciales y eso, ellos también hicieron eso, pero propaganda política para hablar bien acerca de la ideología nazi, ¿sí? La ideología nazi proponía básicamente, entre muchas cosas, ¿no? Pero esta ideología surge como una rebelión en contra del Tratado de Versalles, ¿no? El Tratado de Versalles los deja en la ruina, el perder la Primera Guerra Mundial los deja con el autoestima por los suelos, y entonces esta ideología es como, a ver, alemán, despierta, nosotros somos los mejores, ¿sí? Nuestro país es el mejor porque tenemos bla, 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 y además meten ahí el asunto del racismo, ¿sí? La ideología de la raza superior, es decir, la idea que se va impregnando en las mentes de los alemanes es ¿por qué nosotros tenemos que hacerle caso al resto de países europeos si nosotros somos superiores, ¿no? Y entonces empieza esta idea de exterminar del país y de todo el imperio, porque la idea era volverse un imperio otra vez, a todos los inservibles para ellos, ¿no? ¿Quiénes eran para ellos inservibles? Los que estuvieran enfermos, los ancianos, los homosexuales. Las mujeres estaban como segundo plano ahí también. Y personas que fueron homosexuales, ya dije homosexuales, y los judíos, ¿no? Entonces, todos estos sectores, todos estos grupos sociales iban a ser eliminados según por el bien de la raza aria, que era para ellos la raza más perfecta, que son los blancos, ¿no? Los blancos del norte de Europa. Entonces empiezan a hacer propaganda sobre por qué esta población es indeseable, cuáles eran según sus defectos y todo esto, y cómo supuestamente la raza aria era mucho mejor. Y empiezan incluso a hacer experimentos, ¿no? Que ahí están las atrocidades que hizo este sujeto. Se me va su nombre ahorita lo busco. Mendeleev, creo. Que hacía muchos experimentos con los ojos para hacer que los ojos fueran verdes y nacías con ojos color marrón, pero los dejaba todos ciegos. Que hizo experimentos con los gemelos. Se hizo una infinidad de atrocidades que ahorita son inimaginables, ¿no? Y todo en favor supuestamente de la ciencia, de conseguir crear al humano perfecto, ¿sí? Eso es lo que ellos estaban buscando. Por eso querían también con los gemelos ver cómo le podían hacer para que nacieran gemelos, ¿sí? Porque eso es como algo al azar, que no puedes tú decir yo quiero tener gemelos, ¿no? Entonces ellos estaban buscando esa respuesta de cómo hacerlo para que las mujeres alemanas después de la guerra, que según ellos iban a ganar, repoblaran la tierra con bebés que fueran ya raza aria, ¿no? Que fueran blancos. ¿Por qué? Iba a haber falta de población después de matar a tantas personas, pero ellos no tenían problema en eso porque pensaban repoblar con niños que fueran raza aria. Por eso querían que las mujeres alemanas pudieran tener gemelos en cada embarazo, ¿sí? Bueno, eso es nada más un ejemplo, ¿no? Y luego, hablando de los objetivos y de la ideología nazi también, ellos querían recuperar lo que había sido no nada más el imperio alemán antes de la Primera Guerra Mundial, sino expandirse hasta donde llegaran prácticamente toda Europa, ¿no? Esas eran como las intenciones de los nazis, y se van contra ciertos grupos que ellos consideraban que no los iban a dejar avanzar en estos propósitos, como los judíos, que si bien los judíos no son necesariamente del grupo de los negros o de los homosexuales, los judíos tenían bastante dinero. Entonces, si tú quieres hacer una guerra y estás en bancarrota, pues necesitas tener dinero. ¿Y de dónde lo vas a sacar? Pues te vas a inventar que los judíos son anti-alemanes y bla, 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 y vas a hacer que la gente apruebe que tú les quites su dinero, ¿sí? Acuérdate que
se maneja un discurso de racismo, pero no todo tiene en realidad que ver con la raza. Hay cosas económicas que tienen también más peso, ¿no? Y se dice que en el caso de los judíos es un ejemplo, porque eran dueños de bancos, entonces tenían mucho dinero y ese dinero pues lo quería el Estado para financiarse una guerra, así que había que echarle la culpa de algo a los judíos, ¿no? Además de todos los traumas que se dicen por ahí que tenía Hitler contra los judíos, eso es extra, ¿no? Pero el nazismo sí necesitaba ese dinero, así que se inventan todas estas cosas y ya sabemos lo del Holocausto, ¿no? Que matan a 6 millones de judíos en los campos de concentración. Fue una guerra muy, muy, muy violenta y que además de ser más violenta que la primera, porque hay más tecnología para matar a más gente en menos tiempo, también tendríamos que considerar que en la Primera Guerra Mundial casi no hay periodistas involucrados porque no hay muchas fotografías y videos. En la Segunda Guerra Mundial sí, hay un poco más. Entonces por eso también crea un impacto más fuerte en la población, porque ya miras la sangre y los cuerpos y todo, y eso crea un impacto fuerte, ¿no? Y luego, ¿cuáles fueron las promesas de Hitler? Pues también las puedes buscar en Google si es que no te quedan claras en la lectura, no hay problema. Va a salir la misma información, ¿no? Pero entre todas sus promesas, pues había sido sobre todo recuperar el territorio y volverse el imperio más grande en ese tiempo, ¿no? Y hasta ahí va a quedar el cierre. Lo vas a hacer en tu libreta. El cierre dice... ¿en qué página estoy? Ya me perdí. 41. Resuelve el punto número 2. Ok, sí. El cierre lo vas a hacer en tu libreta y dice... ahí dice que debatas en el grupo. Obviamente no podemos debatir en grupo. Así que los enunciados que están ahí tú los vas a poner como si fueran preguntas en tu libreta. Por ejemplo, ¿existen naciones o razas superiores? Es como una pregunta. Aquí está como un enunciado, tú lo vas a pasar como una pregunta y lo vas a responder con tu propio pensamiento, ¿sí? ¿Existen naciones o razas superiores? Por favor, que tus respuestas no sean sí, no, tal vez y ya. O sea, acuérdate que te estoy calificando y que tienes tú que darme carnita que yo pueda calificar. Porque si nada más dices sí, no, quién sabe, no sé, realmente eso no es una respuesta, ¿no? Entonces échale ganitas a tu respuesta. ¿Existen naciones o razas superiores? ¿Por qué? Sí, no, porque bla, bla, bla. No creo que existan porque bla, bla, bla. Eso es tu pensamiento, así que no quiero imponerte si piensas o no piensas, tú lo vas a... Acuérdate que cuando nosotros damos una opinión la tenemos que justificar y argumentar, ¿ok? Me vas a argumentar por qué sí crees o por qué no crees. La idea de superioridad es suficiente para desencadenar una guerra. La estoy transformando en pregunta, ¿no? Tú vas a poner si sí es suficiente, si no es suficiente, obviamente, ¿por qué? El sentirse superior es razón suficiente para merecer mayores recursos naturales y territorios. Igual vas a responder y observas estas ideas en los conflictos bélicos actuales. Y claro que sí hay, ¿eh? Claro que sí hay. Ahí sí te puedo decir que si pones que no, está mal. Hay muchísimas guerrillas en el Medio Oriente que tienen que ver con la raza, con la religión, toda esta ideología de Donald Trump también de la raza superior, de los arios, de los blancos, en contra de los latinos, en contra de los hispanos. O sea, sí hay un discurso racista en la actualidad, desde luego que sí. Eso hay que investigar para que pongas ejemplos en dónde está siendo utilizado en la actualidad, en qué conflictos está siendo utilizado este discurso, ¿no? Y ahí se acaba. Ahí se acaban tus 2 ejercicios, bueno, no 2 ejercicios, 2 trabajos que corresponden a esta semana. Espero que no se te hagan difíciles. Hay que leer con mucho cuidado y responder ampliamente, ¿no? No nada más y no bla, bla, bla.
Si tienes dudas, puedes escribirme en Google Classroom, en Instagram, en el Instagram de historia o por correo. Por correo me tardo más en contestar porque tengo 500 correos ahí, pero lo puedes hacer por cualquiera de los tres. No contesto dudas después de las 2:50, que es la hora de salida, mucho menos en fines de semana, porque me llegan dudas. Todo el domingo me estuvieron llegando preguntas. Bueno, no todo el domingo, ¿verdad? Pero me llegan muchas preguntas después de la hora y no las contesto porque hay que ser disciplinados, ¿sí? Entonces, antes de las 2:50, sí. Y los trabajos, eso sí, no, los trabajos no al Instagram, no en Google Classroom, esos sí van únicamente en el correo, ¿sí? Y eso sí, tú lo puedes enviar a la hora que quieras, nada más yo lo voy a revisar dentro del horario que tengo, ¿ok? O yo los reviso cuando yo generalmente me tardo más en revisarlos, pero ese ya no importa, ¿sí? ¿Qué más tengo que decirte? Nada más recuerda el formato de envío, que sea en donde dice asunto, el número de trabajo. En este caso va a ser 3 o 4 porque los pasados eran el 1 y 2. Y contigo nos hicimos bolas, ¿verdad? Con primero. Ok, entonces vamos a dejar así, 3 y 4. Trabajo 3 y 4. Todo lo del trabajo 3 va en un correo. Todo lo del trabajo 4 va en otro correo, ¿sí? 2 correos nada más, ¿ok? Las fotos claritas, bien giradas, que no me salgan así para que yo las revise así, porque no puedo estar girando las imágenes de 500 correos, imagínate. Mándalas bien y nada más. Espero que te haya servido el video para contestar las preguntas y que estés cuidándote mucho y hagas tus trabajos en horario de escuela de ser posible. Sí, te dieron un horario para mis trabajos, bueno, de cada materia. Espero que lo estés siguiendo. Y nada más, pues cuídate mucho y espero podernos ver pronto, a ver si en junio regresamos, ¿sí? Hasta luego, bye bye.